Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, a este vídeo. Os invito a suscribiros a quienes no estéis y muy rápidamente voy a entrar en harina planteando tres cuestiones de actualidad. El primero sería el decreto ómnibus. Para aquellos que me escuchéis que sois de otros países, de otros continentes incluso, etcétera, en España existe la posibilidad de reales decretos aprobados por el Gobierno cuando después pasan a convalidación por parte del Congreso de los Diputados y las Diputadas, el Parlamento del Estado español. Bien, pues en ese caso hay la posibilidad de meter varias cosas juntas. Es un acto de lo que se llama filibusterismo político, es decir, y oportunismo político, aprovechar una votación para meter varias cosas, algunas que no tienen nada que ver con otras, y sobre todo esto se utiliza mucho para colar cosas que luego perjudican a la gente. Rajoy lo utilizó mucho para meter cuestiones que luego contenían gran prejuicio y, por ejemplo, el techo de gasto entró por un decreto ómnibus en tiempos del PP en el Parlamento, un techo de gasto que no ha sido eliminado y que existe, que es la limitación de gasto de las administraciones públicas, que es una exigencia tremendamente negativa de la Unión Europea. Bien, pues se hace un decreto ómnibus en el que se mete la revalorización de las pensiones, se mete la prohibición de desahucios y la congelación de los desahucios a familias empobrecidas, y se plantea también las ayudas al transporte público, se plantea toda una serie de cosas, también la devolución de un inmueble al Partido Nacionalista Vasco, que era de ellos y que fue expropiado por el franquismo, y ahí llega el momento de la votación. Y la derecha, junto con Junts, que es el partido nacionalista de la derecha catalana, es decir, el PP, el partido conservador derechista español, Vox, el partido de extrema derecha, ultraderechista y trumpista español, y el partido Junts per Cat, Junts per Catalunya, que es un partido independentista catalán de la derecha catalana, de la burguesía catalana. Pues bien, estas tres fuerzas políticas se juntan, votan en contra y tumban el decreto. Entonces, claro, ahora resulta que las pensiones en estos momentos no se pueden revalorizar. Resulta que las ayudas al transporte han decaído. De ayudas a transporte público que venían muy bien y eran necesarias dado el empobrecimiento de la población, y la congelación de los desahucios desaparece. De forma que se están produciendo otra vez muchos desahucios a familias pobres y empobrecidas. Esto es una situación totalmente injusta. Y efectivamente el partido de las derechas, o sea, el grupo de las derechas, ha demostrado una conciencia antisocial, lo que son. Pero el gobierno progresista ha demostrado un filibusterismo y un oportunismo también muy grande. Sánchez ahí ha hecho una jugada, porque a mí me extraña mucho pensar que Pedro Sánchez no sabía previamente, porque claro, cuando uno lleva un tema a las Cortes y la lleva a votaciones, porque sabe que va a salir, si no es una tontería llevarlo. Él sabía que no iba a salir, porque se lo habían advertido, todos. Por lo tanto, ahí hace una operación en la que utiliza esta cuestión para machacar al PP, a Vox y a Junts. Y quedar de bueno. Pero realmente no es bueno. Primero, porque sabía que iba a perder. Segundo, porque la revalorización de las pensiones, el freno de los desahucios y las ayudas al transporte público son imprescindibles ya y hay que aprobarlos ya. Pero tercero, porque hay una cuestión, y es que todas estas ayudas temporalizadas, todos estos bonos de ayuda, esto es algo total y absolutamente negativo, neoliberal, y copia del modelo anglosajón del bono. Bono de ayuda A, bono de ayuda, es decir, sustituir la solidaridad del Estado, de los presupuestos generales del Estado, por la caridad temporal. Y esto ni es socialista, ni es progresista, ni es nada.
es neoliberal. ¿Qué quiere decirse con esto? Que las pensiones se deben revalorizar por ley, incluso por mandato constitucional, que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, pero declarativo, que debe pasar a ser positivo, y por lo tanto el derecho a la vivienda debe evitar, entre otras cosas, que aquellas familias empobrecidas y por causas ajenas a su voluntad y por la situación general de precios de especulativos y alquileres especulativas y subida tremenda de precios de alquiler que se está produciendo en España, que es abusiva, que es un latrocinio, pues está provocando que haya familias que no pueden hacer frente y que por lo tanto sean expulsadas de sus hogares. Eso debe estar prohibido. Radicalmente prohibido. No se debe tolerar el que hayan ocupaciones, digamos, por parte de pisos, de gente que tiene un pisito, que lo ponen en alquiler para pagarlo incluso, No estoy hablando de defender esas situaciones, pero sí estoy hablando de que la habitación a personas pobres y empobrecidas debe resolverse, y en cualquier caso los propios bancos se deben hacer cargo de esto. Los propios bancos, que ganan mucho dinero. Pero para esto hay que regular y hay que hacer una ley que intervenga realmente en el mercado de la vivienda y no la fatalidad de ley de vivienda que tenemos aprobada por Podemos y el PSOE, que es una cosa total y absolutamente negativa, que no sirve para nada. Y las ayudas a transporte público deben estar reguladas también. Deben estar reguladas y no ser temporales, ayudas para estudiantes, ayudas para familiares, ayudas para personas que tienen un determinado régimen de ingresos. Es decir, todo esto debe estar regulado para usuarios del transporte público porque es un apoyo, es un salario, digamos, diferido que se le da y que debe ser asumido por parte del Estado y por parte de las administraciones públicas. Por tanto, mucho cuidado. Los partidos que han votado en contra del decreto son partidos antisociales. El gobierno es oportunista y filibustero y engaña. Y todo esto es producto de las políticas liberales, de las políticas woke que las izquierdas, mal llamadas izquierdas en España, están haciendo. Por lo tanto, hay que exigir la regulación legal, incluso constitucional, de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, porque esta Constitución que tenemos no nos sirve. Y no solo por la cuestión de la jefatura del Estado, que debería ser puesta a referéndum y a votación, sino porque no recoge los derechos sociales de la ciudadanía. En segundo lugar, la cuestión de Gaza. Ahora nos sale Trump, el superimperialista Trump, en el que algunos confiaban, incluso de sectores también de otras izquierdas, pues resulta que Trump plantea que la franja, igual que Israel, porque Trump es un cristiano sionista, un ultracristiano sionista, Trump plantea que hay que expulsar a los palestinos de la franja de Gaza y expulsarlos a Egipto y a Jordania. Esta idea la tiene el ente sionista de Israel. Trump coincide con el ente sionista de Israel y plantea transformarla en un complejo turístico. Trump es un nazi. Quiere exterminar el pueblo palestino de su tierra y aniquilarlo igual que quiere hacerlo el ente sionista, porque Trump es un sionista. Y por lo tanto a eso hay que enfrentarse. Gaza en estos momentos no está siendo bombardeada, pero pretende ser aniquilada de otra manera. Mucho cuidado, mucho ojo, pretende ser aniquilada de otra manera. Y estaríamos en una situación de que el imperio contraataca. El imperio contraataca no solo en el caso de Gaza. En Ucrania sigue la guerra. Habían promesas de esto llego yo y lo liquido. Nada. Por lo tanto, mucho cuidado. La lucha antiimperialista tiene toda su actualidad y hay que continuar en ella. Y hombre, para denunciar todas estas cosas y plantear otra forma de hacer política,
Pues tengo información muy directa de que el sábado 25 tuvo lugar una asamblea de soberanía y trabajo, un proyecto de partido político que se va a enfrentar al UOCE, que tiene unas posiciones claramente antiimperialistas por la salida de la Unión Europea, del euro, por unas alianzas mayores con el sur global y con el sur emergente y que se revela frente al imperio, y una posición nítidamente antiimperialista y también en defensa de las clases trabajadoras y populares del Estado español, lo que conlleva reclamaciones sociales frente al bono y frente a la política de bonos y frente a las políticas neoliberales que perjudican a la clase trabajadora. Por lo tanto, es una buena noticia que esto se esté organizando y que vaya a surgir y que haya gente planteando y trabajando ya por crear efectivamente algo no woke, no neoliberal y por un socialismo soberanista. Es muy importante que tengamos en cuenta que nos están engañando. Nos está engañando el gobierno de Sánchez, el gobierno más progresista de la historia, los gobiernos más progresistas de la historia. Nos está engañando la extrema derecha y el Partido Popular porque son antisociales, son trumpistas y son partidarios del imperio. No son antiimperialistas. Por lo tanto, son globalistas de otra manera. Pero son globalistas. Vox es globalista. El PP es globalista. Eso ya lo sabíamos. Pero Vox también. Mucho cuidado. Y, en tercer lugar, la cuestión de Gaza. El tema palestino sigue con toda intensidad. Ayer, por ejemplo, el ente sionista, para que veamos la catadura moral que tiene. Por unas cuantas horas el alto el fuego de Líbano estuvo interrumpido. Pues bueno, fue utilizado por el ente sionista para en esas horas asesinar y herir a más de 100 libaneses. Para que veáis cómo son. Por lo tanto, hemos de continuar trabajando, hemos de continuar en la lucha y hemos de oponernos a esta resurrección en manos de Trump del imperio. Porque el imperio está en decadencia y el imperio va a caer y el imperio sigue siendo decadente. Pero Trump ha llegado para tratar de revitalizar el imperio. Y a eso hay que enfrentarse no solo con palabras, no solo con declaraciones, sino con un trabajo y una acción política. Muchas gracias.